La historia de hoy nos lleva hasta la ciudad de Corona, California, una ciudad con raíces en la agricultura, famosa por sus cítricos y su historia en las carreras de auto del siglo XX. Pero el tiempo pasó y lo que fue una vez tierra de cultivos y caminos de tierra se convirtió en un centro comercial vibrante. En medio de su crecimiento llegó un gigante de retail, Costco, un almacén que cambiaría la forma en que la gente compra, ahorra y hasta come. Pero detrás de sus pasillos repletos y ofertas irresistibles, hay una historia que pocos conocen. Y hoy te la voy a contar. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali y gracias por acompañarme esta semana. Muchas personas deciden irse de compra los viernes y en una tarde cualquiera, el ambiente en las tiendas es el de siempre. Familias, compras rutinarias, gente conversando y disfrutando de la sencillez de la vida. Nadie espera que en tan solo segundos se pueda transformar ese escenario cotidiano en una tragedia que dejará cicatrices imborrables en una familia y en toda la comunidad. Esta es la historia de la familia French, de la cual hablaremos hoy en detalle explorando desde los momentos previos al suceso hasta las consecuencias legales y emocionales que resuenan años después. Paola y Russell French se casaron el 10 de junio de 1986 y tuvieron dos hijos, Kenneth y Kevin. La familia era una familia linda, unida, rodeada siempre del resto de su familia, sin problemas, juntos viviendo el día a día. La pareja hasta comparten una página de Facebook para mantenerse en contacto. La familia, que tiene sus raíces en Calcuta, India, cursó estudios en el Reino Unido y también pasó un tiempo en Ontario, Canadá, donde de hecho su hijo mayor Kenneth se especializó en contabilidad y gestión financiera en la ciudad McMaster. Hacía apenas 5 años que se habían mudado a Riverside, California, y poco después ocurrió un incidente que marcó un antes y un después en sus vidas. La familia French acostumbraba a ir a su Costco más cercano, y así como muchos de los que se atreven a irse de compra los viernes, este viernes 14 de junio de 2019, Paola y Russell French se fueron de una tarde de compras en el Costco de Corona, California, con su hijo Kenneth French de 32 años para comprar las cosas para la celebración del Día de los Padres. Ya estaba cayendo la noche, la tienda todavía estaba llena de clientes en búsqueda de ofertas. La atmósfera era relajada y cordial. Algunos compradores seguían revisando los pasillos con calma, como si la prisa de la tarde ya no existiera. La familia había estado dentro de la tienda durante unos 30-40 minutos cuando se detuvieron en un puesto donde un empleado de Costco estaba repartiendo muestras de salchichas. En este puesto de muestras de salchichas también estaba parado un hombre llamado Salvador Sánchez con su bebé de 18 meses en sus brazos. Y aquí los eventos son un poco turbios y no se sabe con certeza qué fue exactamente lo que pasó. Algunos testigos dicen que escucharon una discusión, otros dicen que Kenneth, el hijo de Paola, le metió un manoplazo por la parte de atrás de la cabeza a Salvador Sánchez, y también hay otros que dicen que Kenneth lo empujó y otros más que dicen que Kenneth no le hizo nada a Salvador. Pero en ese momento, Salvador cae al suelo, golpea su cabeza contra el piso y deja caer a su niño. Lo que sea que haya pasado en ese momento hizo que a las 7:45 de la noche tomara un rumbo fatal. Dentro de esta tienda de Costco, recordemos eso, en un abrir y cerrar de ojos se escucharon disparos, gente gritando, gente corriendo, y muchos de los que estaban en la tienda comenzaron a llamar al 911. Esto causó un pánico tremendo entre los clientes que estaban ahí de compras, como se podrán imaginar. Justo fuera del Costco había un oficial de la policía, y es por esto que el oficial llegó a la escena en tan solo 2 minutos después de que se escucharon los disparos. Los empleados de la tienda guiaron a este oficial hasta donde un hombre estaba en el piso y le dijeron al oficial, él fue quien disparó, señalando al hombre. Y este hombre era Salvador Sánchez, el hombre que también estaba en el puesto de salchichas con su bebé. Resulta que Salvador Sánchez era un oficial de la policía que estaba fuera de servicio pero cargando su arma en ese momento.
Ahora quiero que veamos el video juntos. Así que si estás escuchando el podcast, te invito para que vayas a YouTube para que puedas ver el video, porque aquí podemos ver a Salvador Sánchez y Salvador, según la investigación, estaba aturdido, un poco confundido, se tocaba la cabeza como a ver si tenía sangre, decía que pensó que alguien le había disparado en la cabeza. Dijo haber visto a alguien con una de estas y no quiso darle más información a ese oficial que lo estaba interrogando en ese momento y le dijo, yo no voy a decir nada más sin un abogado. A la escena llegaron muchos más policías pensando que a lo que iban era que había un tirador activo en la tienda, así que ya se imaginarán la manada de policías, detectives, alguaciles, bomberos, la ambulancia, todos llegaron a rescatar a los clientes atrapados entre esta lluvia de balas. Muchos salieron corriendo de la tienda, pero otros se quedaron en la tienda justo al lado de Salvador Sánchez. La gente que se quedó en la tienda rodeaba a 3 personas que también estaban tiradas en el suelo. La situación en el Costco se tornó caótica, con clientes, con su hijo de su lado, y en apenas 3.8 segundos, pese a las súplicas de quienes le rogaron a Salvador que no disparara, Salvador sacó su arma y abrió fuego. Salvador disparó un total de 10 veces, y cuando él disparó, las balas llegaron hasta donde estas 3 personas, los cuales, como se podrán imaginar, eran Paola French, Russell French y Kenneth French. Los detectives no pudieron obtener declaraciones de las personas envueltas en el incidente en ese momento, porque Salvador fue llevado al hospital, al igual que Paola y Russell, quienes estaban en estado crítico. Kenneth French, el hijo de Paola y Russell, de 32 años, falleció en la escena al recibir un total de 4 disparos, 3 en la espalda y 1 en el hombro. Ahora aquí podemos ver a Salvador Sánchez mientras caminaba hacia la ambulancia sin necesitar ayuda alguna. Él se estaba quejando de que tenía dolor en la parte parietal de la cabeza, que fue donde él dice que recibió un golpe que fue fuerte que lo lanzó hasta el suelo. Mientras tanto, la policía investigaba los eventos que ocurrieron dentro de la tienda, los cuales terminaron en tragedia. La policía se dispersó por todo el Costco buscando pistas, evidencias, interrogando a los testigos y hasta enviaron drones para checar encima de las góndolas, y por ningún lugar apareció el arma que Salvador decía que él vio cuando cayó al suelo. En el hospital, Salvador Sánchez no tenía ningún golpe visible, no recibió ningún disparo, pero le dice a los doctores que él perdió el conocimiento, recibió un diagnóstico de una concusión y cuando le dieron de alta se fue derechito no se fue para la cárcel. Se fue para su casa mientras la investigación continuaba. En medio de este caos, la primera persona en recibir un disparo fue Paola French, quien recibió un impacto de bala en su espalda, el cual salió por su estómago, el cual también la dejó en coma por bastante tiempo y requirió un total de 7 cirugías y aún tenía más programadas. La segunda persona en recibir un disparo fue Russell French, quien fue alcanzado por una bala en el abdomen y este proyectil no salió de su cuerpo. La bala rozó su páncreas, le pinchó una vena y perdió un riñón. Russell ha pasado por varias cirugías y además ha tenido que combatir varias infecciones en su cuerpo. Por otro lado, el hijo menor de la pareja, Kevin French, de 30 años, ni se enteró del incidente hasta el día siguiente por las redes sociales. Pero ¿cómo llegamos hasta este incidente? Russell y Paola eran personas trabajadoras y dedicadas quienes habían construido una vida sencilla en Riverside. Kenneth French era un hijo amoroso, quien siempre fue una persona tímida, pacífica. Él era un muchacho callado y gentil. Según su mamá, Paola, Kenneth, en sus 32 años, nunca fue agresivo con nadie. Fue un estudiante ejemplar y talentoso a quien le gustaba mucho el deporte y era un gran deportista. Siempre pasaba tiempo con su familia, era pegado a sus abuelos y a sus primos. Pero Kenneth French enfrentaba algunos desafíos médicos y mentales, con un historial de esquizofrenia y discapacidad intelectual, los cuales empeoraron
antes de su muerte. Y no sé a qué edad exactamente Kenneth recibió su diagnóstico, porque esta no es información que está disponible al público, pero en ese momento tenía la capacidad mental de un adolescente, o sea, que él iba retrocediendo de acuerdo a su edad. Y más reciente, en ese momento, habían encontrado acumulación de líquido en su cerebro, para la cual tenía unas citas programadas en las próximas semanas para hacerse unas pruebas médicas. La condición en ese momento estaba tan avanzada que Kenneth no hablaba y durante la investigación se reveló que recientemente no había estado tomando sus medicamentos para enfermedades mentales debido a que también tenía otros problemas de salud. Sus medicamentos habían sido descontinuados por su doctor, por lo tanto es muy probable que el no estar tomando sus medicamentos haya afectado la manera en la que actuó esa tarde. Pero aún no está claro por qué o de qué manera Kenneth agredió o incitó a Salvador a sacar y usar su arma. Salvador Sánchez, por su parte, era un oficial del LAPD, la Policía de Los Ángeles. A pesar de no estar en servicio en ese momento, llevaba consigo la identidad y la carga emocional de su trabajo. Ese día estaba en Costco acompañado de su bebé de 18 meses, lo que añade una dimensión aún más delicada al hecho. Salvador Sánchez, quien debía estar acostumbrado a actuar en situaciones de alta tensión, se vería envuelto en un conflicto que desafiaría los límites de la responsabilidad y la justicia. Varios testigos describieron este golpe como un puño o una bofetada, pero que fue algo completamente inesperado. Un testigo le dijo a la policía que Sánchez cayó al suelo tan rápido que ella pensó que había tenido una emergencia médica. Otro testigo le dijo que Sánchez se agachó, tomó una posición defensiva y empezó a disparar. Los testigos y familiares afirman que en medio de caos se escucharon gritos desesperados de no dispares, provenientes de los padres, quienes intentaban sin éxito detener lo que parecía ser una reacción exagerada del oficial. Después de obtener las imágenes de vigilancia del incidente, el Departamento de la Policía de Los Ángeles puso a Salvador fuera de servicio y más tarde fue puesto a licencia administrativa no remunerada. Pero el video que muestra las grabaciones del incidente está bastante lejos de lo que pasó y no muestra la interacción inicial entre Kenneth y Salvador. Salvador Sánchez ni siquiera se ve en el video y la grabación comienza cuando Salvador estaba ya en el piso y Kenneth, quien tiene puesta una camisa de rayas, es visto siendo separado de la escena por su papá Russell. Y cabe destacar que la cámara que normalmente grabaría algún movimiento en la zona del deli no estaba funcionando ese día, por lo que las imágenes disponibles provienen de cámaras ubicadas a cierta distancia, lo que dificulta la reconstrucción precisa de los eventos. Por un breve momento, Salvador, quien está en el suelo, se mueve rápido hacia la derecha y en el video se puede ver a Kenneth alejándose de Salvador justo antes de que él disparara. Las autoridades revisaron las imágenes, pero determinaron que no se captó nada relevante antes de ese momento y que no había absolutamente otra cámara en la tienda que haya grabado el incidente. Los investigadores concluyeron que pasaron aproximadamente 3.8 segundos desde el momento en el que Salvador cae al suelo, voceó varias veces que era policía y comenzó a disparar. Pasó todo tan rápido. Después de pasar 2 meses en el hospital, Paola y Russell fueron dados de alta del hospital. Se encargaron del funeral de su hijo, quien llevaba casi 2 meses en la morgue, y comenzaron a hablar sobre su experiencia con toda intención de llevar su caso hasta la oficina del fiscal del condado de Riverside para presentar cargos. Luego de revisar el caso en julio de 2019, el Departamento de la Policía de Los Ángeles determinó que otro oficial en la misma situación no habría creído razonablemente que Kenneth representaba una amenaza de muerte o lesión lo suficientemente grave como para justificar el uso de la fuerza, la cual consideraron que fue demasiado excesiva. Y concluyeron que el tiroteo no se ajustaba a la normativa y despidió a Salvador Sánchez del Departamento de la Policía. Y según el departamento, la amenaza era secundaria en ese momento y la clave para entender la percepción de Salvador era que él creía que Kenneth tenía un arma y Salvador había violado la política del uso de la fuerza. El 19 de septiembre de 2019, los fiscales llevaron el caso ante un gran jurado. Y según el fiscal,
El caso fue llevado ante un gran jurado porque los testigos simplemente no querían cooperar con la policía, no querían testificar y este era un caso difícil y complicado. Y yo personalmente no conocía la diferencia entre lo que es un jurado, que es lo que yo casi siempre estoy acostumbrada a escuchar en estos casos, y lo que es un gran jurado, y lo que radica en su función dentro del sistema judicial. Y aprendí que, como sabemos, un jurado está compuesto de 12 personas, 12 ciudadanos, elegidos al azar, quienes se encargan de determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado en juicio, basándose en las pruebas presentadas por ambas partes. En cambio, un gran jurado está compuesto por 19 ciudadanos, como tú y como yo, también elegidos al azar, pero un gran jurado no decide sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona, sino que toma la decisión si es que hay o no hay suficiente evidencia para presentar cargos formales contra una persona y llevarlas a juicio. O sea, que yo, una persona que no tengo conocimiento formal de lo que es la ley, ningún entrenamiento en leyes, nunca he tomado una clase de justicia criminal o de investigación criminal, puedo ser parte del gran jurado y decidir si hay o no hay evidencia suficiente para presentar cargos contra una persona, en este caso Salvador Sánchez, un oficial de la ley. Ahora, los fiscales llevan un caso ante un gran jurado en lugar de un jurado regular cuando necesitan obtener una acusación formal, especialmente en casos graves como delitos federales o corrupción. Este gran jurado sesiona en secreto sin la presencia de la defensa, lo que permite a los fiscales presentar pruebas y testigos, enfatizando aquí, pruebas y testigos sin interferencias, asegurando que sea una investigación más discreta y efectiva. A diferencia de un jurado de juicio, los miembros del gran jurado pueden servir durante meses y no necesitan ser unánimes en su decisión, sino que se requiere una mayoría para emitir una acusación formal y para este caso 12 personas de este gran jurado tenía que ser la mayoría para que se presentaran cargos contra Salvador Sánchez y el caso fuese llevado a juicio. Pero ¿qué sucede? Que como dije anteriormente, según los fiscales, los testigos no querían cooperar con la policía y dar su declaración, y el video que les mostraron de la tienda fue el único video que pudo captar algo de lo que pasó. Hablemos un poco más de este video, se los voy a enseñar otra vez. Fíjense en la calidad de este video. Esto pasó en el 2019, no en 1980. Entre la distancia y la calidad de este video era una pésima evidencia. Ese video no sirve y esta era la única cámara cerca de lo que pasó. Durante la audiencia, Russell y Paola testificaron más sobre la condición de Kenneth que de lo que pasó esa tarde. Y aquí el gran jurado toma la decisión de no presentar cargos contra Salvador Sánchez. Eso fue un golpe bajo para la familia French. Perdieron a su hijo, ahora tienen problemas médicos y es difícil aceptar esta decisión. Yo tampoco lo haría. El fiscal de distrito tenía la autoridad para revocar la decisión del gran jurado y presentar cargos contra Salvador Sánchez. Pero él decidió que no, que seguiría la recomendación del gran jurado y finalmente el condado de Riverside decidió no presentar cargos contra Salvador. Con la ayuda de su abogado, un abogado civil presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles a finales de 2019, argumentando que la ciudad fue negligente. La familia buscaba no solo una compensación económica, sino también el reconocimiento de que la vida de Kenneth fue arrebatada por uso excesivo de la fuerza. Según la demanda, el oficial Sánchez estaba actuando en su capacidad como policía en ese momento de la balacera y carecía de la formación profesional adecuada. También se alegó que de la forma en la que actuó como oficial de policía durante todo el incidente, tanto antes como después de los disparos, influyó en la reacción de los transeúntes, las víctimas y los testigos. Los demandantes sostienen que desde el momento en el que el oficial disparó, él ya tenía la idea de que estaba siendo atacado y que su vida corría peligro. Argumentaron que si hubiera sido cualquier otra persona y no un policía, este habría sido procesado. Ahora existe una recreación de lo que pasó.
un video individual producido por Global Creation que muestra a Salvador caminando y empujando un carrito hacia un puesto de muestras antes del incidente, y se supone que este video sirva para dar una idea de lo que pasó, como las cámaras de Costco estaban tan malas. Vamos a verlo y fíjense cómo el bebé desaparece completamente, tal y como en la verdadera historia, porque Salvador Sánchez fue llevado al hospital, pero su bebé, a quien él alegadamente dejó caer, no recibió ninguna atención médica. Y es como si él desapareciera de la historia. Pero supuestamente fue que creo que su mamá lo agarró y aparentemente no sufrió ningún daño. En agosto de 2021, Salvador Sánchez fue acusado de homicidio voluntario y 2 cargos de asalto con un arma semiautomática por terminar con la vida de Kenneth French. Si lo condenaban, podría enfrentarse a 30 años de prisión. Su abogado, David Winslow, argumentó que la detención de Salvador tenía tintes políticos, señalando que el fiscal general de California estaba intentando usar el caso para sus propios fines, pero Winslow afirmaba que tener pruebas que respaldaban la defensa de su cliente. En el año 2021, el doctor Fratz, un médico con licencia del Proyecto de Ciencias de Los Ángeles, examinó a Salvador y después de revisar los informes y declaraciones de testigos, concluyó que las acciones de Salvador fueron razonables a la luz de la lesión que sufrió en la cabeza. El médico afirmó que la percepción y la reacción de Salvador eran esperadas en alguien que habría sufrido una conmoción cerebral o lesión cerebral traumática, y que esto explicaría por qué él creyó ver un arma y sintió que estaba siendo atacado. Ahora, una conmoción cerebral, también llamada una concusión, es un tipo de lesión cerebral traumática leve causada por un golpe, sacudida o impacto en la cabeza o el cuerpo que hace que el cerebro se mueva rápidamente dentro del cráneo, y esto puede afectar temporalmente el funcionamiento del cerebro. Un golpe en la frente puede causar síntomas como problemas de concentración, cambios en la personalidad o dificultades para planificar y tomar decisiones. Un impacto aquí en el lóbulo, costados en la cabeza, cerca de las sienes, puede afectar la memoria, el habla y la comprensión del lenguaje. En el área occipital, que es la parte trasera de la cabeza, puede causar problemas con la visión, ya que está relacionado con el procesamiento visual. En el lóbulo parietal, que es esta parte de aquí de la cabeza, puede afectar la percepción espacial y la coordinación. Y si vemos en el video, esta es el área que Salvador, o esta a la derecha, es el área que él se está tocando a ver si tenía sangre. Y un golpe en la parte de atrás del cráneo, del cuello, es así que puede ser peligrosa porque puede afectar el tronco encefálico que controla las funciones vitales como la respiración y ritmo cardíaco. Los síntomas de una concusión pueden aparecer de inmediato o tardar horas o hasta días en manifestarse. Se manifiesta como con dolor de cabeza, mareo, desorientación, pérdida de memoria. Exactamente no se acuerdan de lo que pasó. Náuseas, vómitos, visión borrosa, le molesta la luz, tienen dificultades para concentrarse, no tienen esa claridad, pueden tener mucho sueño, cambios del estado de ánimo como ansiedad, depresión. Y el tratamiento para la conmoción cerebral es el reposo físico y mental, como evitar las luces brillantes, evitar actividades que exijan esfuerzo físico o mental intenso. Y en algunos casos, el médico puede recomendar medicamentos para aliviar los síntomas como el dolor de cabeza. En noviembre de 2021, un jurado falló a favor de la familia French y le fueron otorgados $17.2 millones en daños. En 2023, un juez consideró que las cámaras del tribunal mostraron claramente que el fiscal adjunto Michael Murphy había llegado a conclusiones erróneas sobre lo sucedido y que se demostró que Sánchez no evaluó correctamente la situación y construyó un relato basado en su creencia de que había sido disparado y que cayó inconsciente tras recibir un golpe en la cabeza. Y se argumentó que era irrazonable afirmar que estaba inconsciente y que su reacción ante la supuesta amenaza de un arma fue exagerada. Después de una audiencia preliminar que duró casi 3 días, el juez Samuel Díaz de la Corte Superior del Condado de Riverside determinó que sí había suficiente evidencia para llevar a juicio a Salvador Alejandro Sánchez, de 33 años,
y residente de Corona por el cargo de homicidio involuntario, además de 2 cargos de asalto con un arma semiautomática que causó lesiones graves. El juez programó la lectura de cargo posterior a la audiencia preliminar para el 29 de agosto en el Riverside Hall of Justice. El juicio de Salvador Sánchez comenzó en el Centro de Justicia Larsen, pero pidieron algunas aclaraciones sobre algunos puntos que no les fueron explicados. Pero las deliberaciones del jurado fueron suspendidas el 29 de diciembre debido a algún problema de programación que nunca fue revelado. Paula French declaró haber visto a su hijo apartarse y luego a un hombre que decía ser policía apuntar y dispararles. Russell luchaba para mantenerse con vida para que alguien pudiera contar lo que realmente le ocurrió a su hijo y que de no haber sobrevivido, el oficial Sánchez pudo haber sido visto como todo un héroe. El 18 de enero de 2024, el jurado informó al juez que estaban divididos y no podían llegar a un consenso. El caso, que buscaba un cargo de homicidio voluntario por la muerte de French y 2 cargos de asalto con arma de fuego, terminó en un juicio nulo. Y la razón fue que el jurado no pudo ponerse de acuerdo después de más de 3 días de deliberación. El abogado Schwartz mencionó que la mayoría estaba a su favor, pero que no tenía los números exactos. Comentó que aunque esta situación era una tragedia, esto no se trataba de un crimen, que Salvador nunca tuvo la intención de dispararle a Kenneth ni a sus padres y que todavía le quedaban 3 balas sin disparar. Schwartz explicó que el caso había sido presentado ante un gran jurado y que no había habido una acusación formal ni una condena. Sugirió que todas las partes deberían poder seguir adelante, aunque reconoció que eso es más difícil de decir que de hacer. La familia todavía estaba lidiando con sus heridas y lamentando la pérdida de su hijo. Por su parte, la Oficina del Fiscal General de California programó un encuentro relacionado con Salvador Sánchez para el 12 de febrero de 2024. Sin embargo, casi un mes después de considerar varios factores, incluyendo, pero no limitándose a la opinión de las víctimas sobrevivientes y el feedback del jurado, el departamento decidió no volver a juzgar el caso. El abogado de la familia, Dale Galipo, agregó que dada la naturaleza de Kenneth, puede que haya pasado algo entre él y Sánchez que desencadenó la pelea. Pero el tiroteo fue atroz, ya que él tenía su entrenamiento, él debía haber calmado la situación, especialmente cuando estás en un Costco y hay tantos clientes y tantos niños inocentes. Que dispararle a Kenneth fue completamente excesivo e innecesario, y disparar a sus padres fue una barbaridad. Un familiar, Rick Shurey, se expresó en Facebook con mucha indignación. Explicó que su primo Kenneth fue asesinado y que sus padres, Russell y Paola French, resultaron heridos y estaban en el ICU. Rick no se guardó nada, cuestionando seriamente la necesidad de que el oficial disparara en un lugar tan concurrido, especialmente cuando la familia no estaba armada y solo iba de compras. No parecía ser una amenaza. Paola French comentó que el tiroteo cambió drásticamente el rumbo de sus vidas. Además, describió a Kenneth como un alma pacífica y amorosa que nunca representó una amenaza para nadie. Y esta, mi gente, fue la historia de la familia French y la muerte de su hijo Kenneth. Y yo tengo muchos problemas con esta historia, porque me pongo en los zapatos de la familia French. ¿Qué tal si yo hubiese estado parada al lado de ellos o uno de mis hijos? En mi opinión, este oficial actuó demasiado rápido, no se tomó un segundo para pensar lo que iba a hacer. Y lamentablemente no pude conseguir información sobre cuánto tiempo llevaba en la policía para poder considerar si acaso tenía estrés postraumático o algo así, pero creo que si hubiese habido algo como esto, hubiese salido durante el juicio. No aparece ninguna información de él o cómo era como un oficial de la policía. Yo tengo muchas amistades y familias que son policías, pero en mis años de trabajar con ellos, trabajar de su lado, yo he podido ver de qué pata cojean muchos.
Y es como un entrenamiento. Casi todo, después de un evento como esto, todos van a ir al hospital. Y en mi opinión, que yo soy una don nadie, a mí me parece que él estaba fingiendo. Y entiendo que cuando a uno le dan un manoplazo en la parte de atrás de la cabeza, a uno le da coraje. Y yo creo que mi reacción tal vez sería voltearme, empujar a la persona y puede que hasta lo golpee. Pero digamos que si hubiese, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido una caja la que le cayó en la cabeza? Y él comenzó a disparar así como lo loco. Y si su hijo hubiese corrido hacia donde él estaba disparando, ¿cuál sería el cuento? Fingir una conmoción cerebral puede ser difícil, pero no es imposible, dependiendo del contexto y el conocimiento de quién evalúa la condición. Los síntomas de una conmoción pueden durar semanas o días y alguien que finge esto tendría que mantener esta actuación por un periodo prolongado, lo que podría llevar a inconsistencias en la historia o su comportamiento. No es difícil de hacer. Podría ser más fácil fingir en un entorno donde no se realicen evaluaciones profundas médicas, si la persona tiene conocimientos médicos o si ha experimentado una conmoción antes, ya sabe cómo es que se siente. En general, algunos síntomas de una conmoción sí pueden ser simulados. Y yo he visto muchos casos. Yo tuve una vez un policía que le disparó a una persona y él que querían que yo lo chequeara. Y que le dolía la mano, que la tenía hinchada, que la tenía roja, que esto, hasta me hizo ponerle un vendaje. Y yo, este hombre no tiene nada en la mano, no tiene absolutamente nada, pero yo le puse el vendaje, pero escribí igual en mi reporte lo que yo vi. Y según mi investigación, en el 2019, Costco Wholesale Corporation reportó ingresos totales de aproximadamente más de 152 mil millones de dólares. ¿Ustedes no creen que podría haber tenido un mejor sistema de seguridad? ¿Qué fue lo que pasó con la cámara? ¿Que solo funcionaba esa? ¿O si es que así fue que lo quisieron ver o estos videos fueron manipulados? ¿Quién sabe? Y en cuanto a los testigos, ¿qué pasa cuando nos vamos contra un policía? Nos vamos contra todos. Y nos hacemos el target de ellos para infracciones, quejas, se nos van todos en contra y puede que algunos no sea que no querían cooperar, sino que tal vez tenían miedo de hablar. En fin, Salvador perdió su trabajo, él mismo dañó su reputación, su integridad. Hoy día vive una vida tranquila y apartada, hasta yo me escondería. De la familia French no se conoce su paradero, supongo que aún están intentando salir adelante, pero esperemos que estén bien. ¿Qué ustedes piensan de esta historia? ¿Cuál es su opinión? ¿Le pasaría alguna vez por la cabeza que algo así pudiera pasar en una tienda, que ustedes están de lo más tranquilos? Da miedo a veces salir a la calle, la verdad, porque uno no sabe qué pueda pasar. Y bueno, mi gente, hasta aquí les llegó hoy. Si quieren continuar viendo historias como esta, regálenme un like para que este video llegue a más personas. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima en su canal Delitos de Sangre. A ver si me acostumbro. Hagan bien, si mirar aquí, los quiero mucho. Bye.